Muchas gracias. Vamos a orar para encomendar al pastor Alejandro. Entonces vamos a inclinar nuestros rostros. Amado Dios y Padre Santo, Creador del cielo y de la tierra y de todo lo que hay en ella, Señor. Te damos muchísimas gracias, bendito Dios, porque ha apartado el tiempo, Señor, de todos nosotros, Señor, para estar aquí delante de ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, reconociéndote a ti como nuestro único Señor y Salvador. Gracias, Señor bendito, por la palabra que va a ser expuesta en esta tarde. Señor, permita que todos nosotros tengamos un corazón enseñable, un corazón dispuesto, Señor, para ti. Y que lo que aprendamos en esta tarde lo coloquemos en práctica, mi Señor. Gracias. Gracias por el pastor Alejandro, Señor, que muy amablemente está hoy aquí con nosotros, Señor, para traernos tu palabra, tu mensaje, Señor. Bendice su vida, su esposa, su hijito, Señor. Y dale la gracia de poder seguir adelante, enseñando tu palabra, Señor. Y que cada día, Señor, Él traiga más y más almas al reino de Dios. Gracias, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Cristo. Amén. Pastor. Gracias, mi hermano. Muy buenas tardes para todos. Bueno, yo me siento también, ¿sí? Bueno, entonces vamos a sentarnos. Eso está muy bien. Eso está bien. Traigo saludos de la iglesia que el Señor me ha permitido pastorear por su gracia, la Iglesia Bautista Reformada La Gracia de Dios en la ciudad de Medellín. Somos 4 pastores en la iglesia: Pastor Julio Benítez, Pastor Sergio Ruiz, Pastor Jorge Restrepo y el Pastor Alejandro Castiblanco, quien les habla. Así que hoy tengo el privilegio de estar con ustedes. Quiero compartir un breve mensaje de las Escrituras, quizá más a modo de estudio bíblico que como tal de una predicación, más un estudio bíblico dirigido a mujeres. Y el texto que quiero utilizar, por favor, acompáñenme en las Escrituras, es la carta del apóstol Pablo a Tito. Quiero que vaya conmigo allá. Carta del apóstol Pablo a Tito. Ese es el libro que vamos a estar revisando, y de esta carta una unidad de pensamiento, un pasaje específico que es el que quiero compartirles en esta tarde. Tito, capítulo 2. Quiero que leamos versículo 3, versículo 4 y versículo 5. Tito 2, versículo 3, 4 y 5. Bien, entonces espero que lo encuentren todas para que puedan observar el pasaje a medida que yo voy leyendo y lo voy explicando. Recuerde que Tito está después de segunda carta de Pablo a Timoteo. Dice la palabra del Señor: las ancianas asimismo sean reverentes en el porte, no calumniadoras, no dadas a mucho vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, castas, que tengan cuidado de la casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Bien, ese es el texto que vamos a estar analizando en esta tarde. Lo primero que tengo que decirle es que la palabra que utiliza Pablo por anciana, y este es un dato histórico que le quiero dar, muy probablemente describe a una mujer que ha tenido hijos. Sigan la idea. Que ha tenido hijos. Y ahora les voy a explicar por qué se asumiría en primer lugar el uso del término anciana a una mujer que ha tenido hijos. Segundo,
a una mujer que no ha tenido hijos, pero que probablemente es mayor de 50 años. Y que el Señor le ha permitido tener ciertos hijos espirituales dentro de la iglesia. Es decir, ella ha sido como una madre para la generación más joven de la iglesia. Eso es lo primero que tengo que decir con el término anciana en el pasaje, porque se puede interpretar como queramos, pero a la luz de la Escritura hay una definición, digamos, precisa, lo que Pablo quiere decir por anciana. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando usted lee el versículo 2, mírenlo del mismo capítulo, ¿a quién va dirigido el pasaje? Note que los ancianos, estos ancianos del versículo 2, no son pastores, no son pastores. Estos ancianos son hombres mayores que probablemente han tenido hijos o por lo menos son mayores de 50 años. O sea que lo que está haciendo Pablo es clasificar los grupos poblacionales dentro de la iglesia. Los hombres catalogados como ancianos, las mujeres catalogadas como ancianas. Ahora, miren conmigo el versículo 6. ¿A quién va dirigido ahora Pablo? Según el versículo 6. Y ahí entran las jovencitas también. ¿Sí? Dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Ahí entran también las jovencitas. Eso significa que lo que hace Pablo es establecer las diferencias en los diferentes grupos poblacionales que conforman la iglesia local por su edad. Y estos jóvenes, aquí viene el dato, a la luz de la comunidad judía, probablemente eran hombres y mujeres que estaban máximo entre los 45 a 50 años. Cuando Pablo le escribe a Timoteo y a Tito las cartas pastorales y se entiende que Timoteo y Tito son jóvenes, no esté pensando usted que tenían 18 años. No. Le voy a dar varios principios. Primero, muy difícilmente servirían en el ministerio si no tuvieran 30 o más años, porque ellos estaban siguiendo las normas del Antiguo Testamento en cuanto al sacerdocio. ¿Recuerdan esas normas? El sacerdocio a los 30 años hacía función del oficio. O sea que Timoteo y Tito no podían ser jóvenes menores de 30 años, no podían serlo. Mayores de 30 años, quizá jóvenes de 40 años aproximadamente. Así que esa palabra juventud podría acercarse hasta los 50 incluso. Así que si usted tiene 48, está joven. Usted anciana. No vieja, anciana. O sea que a la luz del Nuevo Testamento no había la clasificación que tenemos nosotros hoy. ¿Se acuerdan de la clasificación que tenemos? Que decimos entonces el joven, y luego el joven el adulto, y luego el adulto entonces el anciano. No, digamos ese concepto de adultez no estaba. En el Nuevo Testamento no se entiende ese concepto de ser adulto, pero no ser anciano. No existía. O somos jóvenes o somos ancianos. ¿Sí? Básicamente una de dos, o soy joven o soy anciano. Y se entendía que entre la juventud y la ancianidad había un periodo de transición que no era muy largo. Pueden ser unos 5, unos 8 años aproximadamente, entre la juventud y la ancianidad. ¿Sí? Entonces, mis queridas hermanas, si usted es menor de 50 años, usted es joven. Usted es una mujer joven, sigue siendo una mujer joven. Si usted es mayor de 50 años, voy a decirlo, ya entró en la etapa de la ancianidad.
Y si usted es una mujer de 60 años, ya usted es una anciana. Con espíritu joven, eso está muy bien. Ahora, yo sé, y que para el contexto femenino, pues cierto, esto tiende a ser un poquito sensible, pero nos vamos a dar cuenta que ser anciana en las Escrituras es un honor. Es un honor. Es un honor. Y eso es lo que voy a tratar de explicarles. ¿Por qué es un honor ser una anciana según las Escrituras? Es un honor. Y vamos a darnos cuenta por qué. Pero al mismo tiempo, con esta enseñanza, nos vamos a dar cuenta que muchas de las mujeres que son jóvenes quizá deban esperar un poco más de tiempo para servir al Señor con otras mujeres. Y quiero decir esto, ¿por qué? Porque ahora vamos a ver que una de las responsabilidades de la mujer anciana es educar a la mujer más joven. Y lo digo porque hay un ministerio muy fuerte femenino en la iglesia evangélica que está siendo liderado por mujeres muy jóvenes. Y un texto como este también nos debe llevar a reflexionar sobre estos asuntos, ¿sí? Entonces se trata de hacer una reflexión bíblica sobre el rol de la mujer basado en Tito. Básicamente eso es lo que vamos a hacer. ¿Entonces están preparadas? Ya más o menos entendemos las edades, dónde podemos estar ubicadas, ¿no? Cada una. Bien, entonces quedó contenta porque le dije que en la Biblia ser anciana era un honor. Era un honor, eso está muy bien. Vaya pues conmigo al versículo 3. Pablo empieza a definir las características de la mujer anciana. Dice, las ancianas asimismo, o sea, como los hombres ancianos, sean reverentes en el porte. Primero, ¿sabe lo que significa esa expresión reverente en el porte? Esa palabra porte también se puede definir como comportamiento o actitud. O sea que una característica de la mujer anciana es que es una mujer que tiene buen comportamiento. Se comporta bien. Y ese comportarse bien, en el contexto en el que estamos, principalmente es en público. En público. Es una mujer recatada. En público. Porque el contraste es la mujer joven. Y la mujer joven es un poquito más entusiasmadita, más alegre, digamos. Se deja llevar de modas fácilmente, más pasional, más impulsiva, ¿sí? A la hora de tomar decisiones es más visceral, más desde el sentimiento, no tanto desde la razón. Y lo que hace Pablo es distinguir a la mujer anciana de la joven. La mujer anciana tiene buen comportamiento en público. Es una mujer más calculadora a la hora de tomar decisiones. No es tan pasional como la mujer más joven. Es más moderada. Y les voy a dar una aplicación, porque la idea es ser prácticos. No sé si se han dado cuenta que cuando las mujeres tienen hijas y las hijas llegan a cierta edad, en lugar de que la madre influencia a la hija influencia a la madre. No sé si ustedes han notado eso. Y de repente la hija entra en modas y la mamá la ve uno vestida como la hija. Estamos reflexionando, ¿sí o no? Estamos reflexionando. Bien. De repente la hija le da por hacerse unos retoquecitos en el rostro y uno ve a la mamá haciéndolo de la hija. ¿Qué está pasando ahí? Que se está invirtiendo el nivel de influencia. Es decir, la hija tiene la capacidad de influenciar a la madre en lugar de ser al revés.
Lo que Pablo quiere decir con buen porte es eso. La mujer anciana debe tener un comportamiento tal que sea ejemplar para la mujer más joven, no al revés. No es la más joven siendo ejemplo a la mujer mayor. Ese es un primer pensamiento que viene. Segundo, sigamos. No calumniadoras. No calumniadoras. Y esto tiene que ver con el dominio propio al hablar. Se espera que la mujer anciana sea mucho más prudente a la hora de comunicar ciertas cosas que la mujer más joven. La mujer más joven va a ser mucho más impulsiva, mucho más rápida, vuelvo y repito, más visceral, más pasional. La mujer anciana va a ser prudente. Ojo, Pablo está haciendo la diferencia entre la mujer mayor y la mujer menor, entre la mujer anciana y la mujer joven. Porque si esa diferencia no está, ¿cómo usted como mujer anciana va a ejercer el ministerio que el Señor le ha llamado? Si esa diferencia no está, muy probablemente, querida hermana, usted no está calificada para eso. Es lo que usted tiene que reflexionar. Entonces tenemos buen comportamiento, pero al mismo tiempo dominio propio al hablar. Al hablar, eso es lo que significa no calumniadora, no hablar de más. Literalmente es no hablar de más. Recuerden que deben ser ejemplo. Bien, siempre tenga esa idea, hay que ser ejemplo. Bien, sigamos. No dadas a mucho vino. Bueno, en ese tiempo se acostumbraba a tomar vino. Evidentemente el apóstol Pablo tiene que decir, venga, si van a tomar vino, tomen, pero con moderación. No dar mucho vino es no ser esclava del vino, como si el vino la dominara. No. No ser esclava del vino, dominio propio en los hábitos. En los hábitos. Se entiende que este tipo de mujeres no deben tener adicciones. Eso es. No deben ser adictas a algo. Ahora cambia el vino por otra cosa. Cambia el vino, el dulce, la cerveza, el tinto. Vea, dijo la hermana, el tinto. La comida. Se me fueron por la comida solamente, pero hay más cosas. Las redes sociales, las novelas, vea usted. La pereza. ¿La qué? El celular. Es decir, este es un principio generalizado. ¿El principio qué quiere decir? Quiere decir que como mujeres mayores, a medida que avanzan en edad, son menos dependientes a vicios, adicciones o prácticas. Menos dependientes. O sea que en el momento en el que no lo hagan, no pasa nada. Tranquilas. Eso no va a afectar su fe, ni su espíritu, en fin, no pasa nada. O sea que noten cómo a medida que avanzamos en edad nos vamos volviendo más maduros en la fe, más conscientes, menos apegados a las cosas de este mundo, preparándonos ¿para qué? Para morir bien, preparándonos para morir bien, ¿cierto? Eso es lo que Pablo tiene en mente. Sigamos. Maestras del bien, qué bonito es esto. Maestras del bien. ¿Qué significa ser maestras del bien? Esa es la pregunta que hay que hacerle al texto. ¿Qué significa? Porque generalmente yo puedo reducir al hablar de maestras del bien a una mujer que es muy buena pedagoga y que a la hora de dar una clase es muy versada, muy diestra, muy intelectual. Pero eso es lo que Pablo quiere decir con maestras del bien. No lo está reduciendo a la pedagogía, no. Testifique. Está hablando de edificar, testificar, ser ejemplo en la vida práctica, diaria. Eso es lo que significa. Es decir, que cuanto más la mujer
es más madura en edad y más madura espiritualmente, más buenas obras hace. Más buenas obras hace. O sea que es una mujer compasiva y misericordiosa. Más buenas obras hace, más preocupada por hacer el bien, por ayudar a otros, por socorrer al necesitado. O sea que hasta aquí hay mucho que hacer. Por lo menos hay unas características claras y hay un ministerio que ya se empieza a ver muy determinado en el texto, ¿no? Así que hemos visto el comportamiento de la mujer, un buen comportamiento, el dominio propio de la mujer y la bondad de la mujer. Comportamiento, dominio propio y bondad. Si vamos a resumir el versículo 3, ahí les di el resumen. Comportamiento, dominio propio y bondad. Digamos 3 distintivos de una mujer anciana, mayor, llamémoslo así, sabia, espiritualmente madura, aquella que tiene experiencia en la fe cristiana, bagaje espiritual, comportamiento, dominio propio y bondad. Bien, estamos hasta ahí, ¿cierto? Bueno, hasta aquí estamos hablando de mujeres, les repito, probablemente mayores de 50 años. Quizá alguien, pastor, pero venga, tengo 48. Está cerca, digamos, por ahí va. Ahí va, siga estudiando. Ahí va, se está acercando. Pero hasta aquí es una descripción a mujeres generalmente mayores de 50 años. Bien, versículo 4, miren esto. Que enseñen, ahora sí se introduce la palabra griega para hablar de pedagogía. Aquí la palabra enseñar hace referencia a exponer un mensaje, a compartir un mensaje, pedagógicamente hablando. ¿Qué es lo que ellas deben enseñar? Miren, que enseñen a quiénes primero. O sea que hay un público. Hay un público. Deben enseñar a las mujeres jóvenes. Y ese público, ya ustedes entienden, menor de 50 años. Menor de 50 años. Ese es el público, mujeres menores de 50 años. Ahora bien, ¿qué les van a enseñar? Ahora miren el texto. ¿Qué le van a enseñar? Amar a sus maridos y ¿a quién más? Bueno, 2 doctrinas les voy a dar aquí. Primera, maridología. ¿No la conocía esa? Se la estoy dando a conocer. Maridología. Segunda, hijología. Ahí hay 2 materias en las cuales las mujeres ancianas son expertas. Ya le voy a explicar para la mujer anciana soltera cómo aplica eso. Ya le voy a explicar el asunto. A la divorciada y a la viuda les voy a explicar cómo aplica eso, porque tienen una aplicación muy interesante. Miren esto. Estas mujeres deben enseñar maridología e hijología. Y aquí voy a lanzar una reflexión para que usted la agarre y se la lleve. Pablo no le dice a la mujer que sea experta en los asuntos generales de la teología. Cuidado con eso. La que quiera lo puede hacer. La que quiera ser una experta en teología lo puede hacer. La que quiera estudiar en un seminario lo puede hacer. La que quiera tener su licenciatura y su maestría en teología lo puede hacer. La que quiera hacer un doctorado en teología lo puede hacer. Pero la Biblia no la manda a hacer eso. Eso es una decisión personal, voluntaria. La Escritura no da ese mandato a la mujer. La Escritura le dice a la mujer que sea experta en 2 cosas: maridología e hijología. En 2 cosas. Eso es lo que la mujer tiene que ser experta. Ese es el mandato de Dios. Que en eso no hay opción.
ni para la casada, ni para la anciana soltera. Y ya le voy a explicar por qué aplica para todas las mujeres ancianas, estén casadas o no. Para todas las mujeres ancianas. Recuerde que el conocimiento sobre la realidad de una persona no está basado en la experiencia de quien lo imparte, sino de la autoridad de la Escritura. Eso es fundamental entenderlo. Eso es fundamental. Y les voy a explicar por qué. Les voy a poner un ejemplo para que me entiendan. ¿Por qué el Señor llamó a los hombres a ser pastores? Bueno, el Señor quiso llamar a los hombres a ser pastores. Bueno, porque primera de Timoteo capítulo 3 dice que para ser pastores yo tengo que ser pastor primeramente de mi casa. ¿Tiene sentido o no? Si una mujer fuese llamada a ser pastora, ¿qué tiene que ser? Pastora de la casa, primero. Pero no es llamada a eso en la Biblia. Entonces note que tiene sentido. Para yo ser pastor, tengo que pastorear a mi esposa y tengo que pastorear a mis hijos. Por eso soy pastor de la iglesia. Ahora, miren esto. Si yo soy pastor de la iglesia, ¿qué me da la autoridad a mí como pastor para enseñarle a un niño, a una mujer, a un adulto y a un anciano? El conocimiento de las Escrituras. Lo que adorna el conocimiento es mi experiencia, pero mi experiencia es un adorno a la autoridad de la Escritura. ¿Cuántos años tenía Timoteo? Probablemente 40. Había gente mayor que Timoteo en Éfeso, que lo podían estar doblando en edad, pero Pablo puso a Timoteo para edificar a la iglesia. ¿Por qué? Porque Timoteo tenía que ser diestro en la palabra de Dios. La autoridad fluye no de la experiencia, sino de la palabra de Dios. La experiencia adorna esa autoridad. Es un adorno. Eso no se le puede olvidar. Entonces, los pastores, por la autoridad de la Escritura, estamos llamados a educar a las mujeres. Una vez estaba hablando con una mujer, con una hermana, y me dice: pastor, venga, pero es que ustedes no nos entienden. Yo necesito que una mujer me entienda. No la entendemos. Bueno, probablemente en temas de femeninos no las entendemos. Pero mi hermana, ¿acaso el Señor se equivocó en llamar a hombres para que sean los líderes de las iglesias y formen a mujeres y a hombres? Y ella me mira y me dice: pues no, pastor. Entonces, quizá hay que cambiar la manera de decirlo. Quizá es mejor decir: de vez en cuando necesito tener una reunión con mis hermanas, las mujeres, porque es bueno tener un ambiente femenino donde conversemos asuntos exclusivamente de mujeres, pero eso es algo opcional y personal y voluntario, ¿verdad? No es algo impuesto, algo que ustedes disfruten como mujeres. Pero es muy diferente a decir que quizá si una mujer no me enseña, entonces yo como mujer no voy a ser edificada. Eso es un error teológico. Es un error teológico. Y les voy a decir algo que es más fuerte aún. Cuando una mujer dice: me siento no comprendida, y es casada, yo como pastor llamo al esposo y le digo: tu esposa se está quejando, no se siente comprendida. ¿Qué está pasando? Eso es un tema aparte, no lo puedo llamar. Ahí sí, solo orar por él y que el Señor tenga misericordia. Ahí sí no podemos hacer nada, si es inconverso. Pero si es creyente, sí. Y es mi responsabilidad pastoral llamar a ese esposo y decirle por qué su esposa se siente incomprendida. Porque esa queja que se escucha en el ámbito femenino está descalificando al marido. Las mujeres no lo ven así, pero está descalificando al marido.
Porque una labor del esposo es esa, es aprender a escuchar a su esposa y ayudarla en la fe. Entonces, esto es una reflexión que estamos haciendo a partir del texto, maridología e hijología. ¿Estamos ahí? Si hay algo en lo cual usted tiene que ser experta, es en temas de familia. Ahí se lo voy a resumir. Familia. En nuestra iglesia, por ejemplo, tenemos hermanas solteras, ancianas, solteras. Y ellas nos ayudan en consejería familiar. ¿Por qué? Porque se han preparado para la consejería familiar. Han estudiado la escritura, han estudiado sobre consejería familiar. No se casaron, no tuvieron hijos, pero tienen el conocimiento para orientar a una mujer más joven en temas de familia. Han sido muy dedicadas, muy estudiosas. Entonces, esto es para cualquier mujer anciana que cumpla estos distintivos: buen comportamiento, dominio propio y bondad. Bueno, hermana, por eso asumo que la mujer anciana debe ser mayor de 50 años. Porque se espera que a mayor edad hay mayor conocimiento sobre la vida, sobre la familia misma y sobre la palabra de Dios. El desafío para la mujer anciana, y le voy a decir una cosa, hermanas, es ver a las mujeres más jóvenes con mayor conocimiento de las escrituras. Y le voy a decir una cosa, y la mujer mayor de 50 dice esto: es que ella está joven, ella puede estudiar, ella se puede, pero uno a esta edad es al revés. A la luz de la Biblia es al revés. La mujer mayor de 50 años no puede decir: eso es para las jóvenes. No, es para ellas. Porque ellas son las que van a educar a las jóvenes. Entonces se da cuenta cómo el chip cambia, tiene que cambiar. Y uno escucha mucho eso de mujeres de 50 años. Una mujer, ¿cómo no va a poder estudiar? De 60 años una mujer tiene mucha capacidad para entender y estudiar. Tengo una hermana de 75 años en la iglesia. 75, y esa hermana lleva su agenda de notas y escribe todos los sermones. Y cuando usted se sienta a hablar con esa hermana es sumamente culta en la Biblia, sumamente culta a la hora de hablar de la Biblia, de exponer un tema, de comunicarse. La autoridad que uno le ve cuando ella habla es impresionante. Tiene 75 años. Y hay más mujeres mayores. Hay mujeres mayores que tienen esa capacidad. Así que no es una excusa. No es decir, las jovencitas que aprovechen la juventud. No, porque ellas necesitan a las mujeres adultas, mayores, ancianas, para que les enseñen estos principios. Por lo menos el pastor va a tener una gran ayuda cuando estas mujeres ancianas están en la iglesia. Porque uno como pastor, desde la parte ética, es muy difícil atender a jovencitas. Y más cuando la jovencita requiere un consejo a nivel sexual o íntimo, lo que sea. Uno como pastor no puede andar por ahí, es muy complicado. Generalmente se apoya uno en ¿quién? En la esposa, para que la esposa del pastor sea la que ayude a dar ese consejo, ese seguimiento. Pero si hay otras mujeres en la iglesia que se sumen al equipo, el pastor va a tener un gran equipo. Y no solamente su esposa va a estar ahí cargando con esos asuntos, sino que van a haber otras mujeres que van a estar apoyando. Es un equipo. Entonces mire que hasta para la santidad del pastor es importante que las mujeres mayores se preparen y se capaciten en la palabra de Dios. Es importante. Ahora bien, versículo 5. Si usted cree que ha terminado, Pablo no ha terminado. Le sigue sumando requisitos al asunto. Ser
prudentes. Ellas le deben enseñar a las mujeres más jóvenes a ser prudentes. ¿Por qué? Ahora aquí vamos a ver las características de la mujer menor de 50 años. ¿Se da cuenta cómo Pablo las va a describir? ¿Por qué le dice a la mujer anciana o adulta o mayor que le enseña a la más joven a ser prudente? Porque es imprudente. O sea, en lo normal del proceso de la vida, la mujer joven es imprudente. ¿Y sabe lo que significa la palabra prudencia en el pasaje? Es aprender a distinguir entre lo bueno y lo malo y tomar lo bueno. Eso es lo que significa la palabra prudencia. La recoge Pablo del libro de los Proverbios. Distinguir entre el bien y el mal e irse por el camino del bien. O sea que Pablo asume que a la mujer joven le cuesta distinguir lo bueno y lo malo. Por eso, ¿con qué batalla uno como pastor con las mujeres jóvenes? Cuando están solteras, que a veces andan por ahí fijándose en los hombres equivocados. Y es tan evidente que está fijándose en el hombre equivocado, tan evidente, y uno les puede decir: hey, presta atención. ¿Usted cree que lo escuchan a uno? Muy difícilmente lo oyen a uno, muy difícilmente. Y lo más teso es que lo escuchan a usted y le sonríen. Ay, pastor, gracias por el consejo. Si no hubiese sido por su consejo, pastor. Y uno como pastor es más crédulo. Se va y le dice a la esposa: amor, me creyó el consejo. Pasan los días de lo que la libré. Y a los días nos damos cuenta, no escuchó absolutamente nada. Literalmente así pasa. Vea, tengo la historia de una joven que fue hasta nuestra casa en lágrimas: pastor, este hombre me hizo esto, era un muchacho, me hizo esto. Y con eso me di cuenta que el Señor me habló. Él no es el hombre. Entonces le dije yo: bueno, pero eso es lo que yo te he venido diciendo. Él no es el hombre. Él no está en el país, pero va a venir. Dile que no venga. ¿Qué? Por ti no puede venir, ¿verdad? No, por mí no. Ya demostró que no era. Listo, dile que no venga. Vea, hermanos, eso fue más rápido, mejor dicho. A los 5 días subió una foto y el hombre poniéndole el anillo de compromiso. 5 días. Y uno dice: pero estas muchachas, ¿qué? Bueno, Pablo dice, son imprudentes, las mujeres más jóvenes. Les cuesta mucho discernir entre lo bueno y lo malo, y están en esa tensión, derecha o izquierda. Son demasiado pasionales, viscerales, sentimentales, románticas, cariñosas. Bueno, pero la mujer anciana está ahí para decirle a la joven, cuando la ve confundida, decirle: venga, mucho cuidado con lo que está haciendo. La he visto así, la he visto con este muchacho, en este comportamiento, en el amor del Señor. Déjeme decirle algo. Y la mujer anciana da su consejo. De eso se trata, es lo que Pablo quiere comunicar. Sigamos, que no ha terminado. ¿De qué más le debe enseñar? ¿Hacer qué? ¿Sabe lo que eso significa, no? Pureza sexual. Imagínese uno como pastor, estarle diciendo a estas muchachas jóvenes: venga, es que complicado, difícil. Uno en una prédica a nivel general lo puede hacer, pero imagínese uno en la oficina con una mujer joven, uno como pastor estarle diciendo: usted tiene que cuidarse aquí, allá y allá. Quizá en compañía de la esposa uno lo puede hacer y la esposa le ayude a uno, pero cuando el equipo de mujeres ancianas es sólido, hay un buen respaldo hacia el pastor y a la esposa del pastor. Hay un buen equipo ahí.
Pero imagínese, usted ve a una muchacha de la iglesia, una jovencita, de repente la ve con un muchacho, en fin, y usted no los ve bien, como que su pureza sexual está en riesgo. Eso es un asunto delicado. Ahora, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es que la mujer anciana sea cercana a la joven y pueda ganarse la confianza de la joven, y la joven pueda abrirle su corazón y contarle lo que está viviendo y lo que está pasando, y esa mujer anciana pueda dar un par de consejos, y si hay algo que la mujer anciana no puede resolver, va y se lo dice al pastor: pastor, mira, estuve hablando con esta chica, identifiqué esta problemática, pero en este punto, pastor, no supe qué decirle. ¿Qué me puede decir usted con la palabra del Señor? Entonces el pastor le dice a la mujer anciana: mira, este es el consejo de las Escrituras, y ella va y se reúne con la joven y le comenta. Pero es una gran ayuda, ¿verdad? O sea, eso es lo ideal, que haya un acercamiento, una confianza, y que estas mujeres más jóvenes puedan abrir su corazón para que no se sientan juzgadas. Pero aquí se debe velar por la pureza sexual de nuestras jóvenes. Hermanas, nuestras jóvenes deben llegar vírgenes al matrimonio. Deben llegar vírgenes. Estamos hablando de las jovencitas que se crían en la iglesia y que crecen en la iglesia y que se educan en la iglesia, y que usted las vio cuando llegó a la iglesia chiquiticas y ya las ve jovencitas. ¿Qué debe usted proponerse? Que lleguen vírgenes al matrimonio. Por lo menos orar por eso y ayudarlas a que eso ocurra. No tomar la virginidad como un juego. No. Y si es una mujer joven que viene del mundo y ya ha estado con hombres, en Cristo, usted le debe ayudar a esa mujer a mantenerse fiel en su pureza sexual al Señor. Usted la debe ayudar. ¿Qué más le debe usted ayudar? Mire que sigue: que tengan cuidado, de la casa. Ese tema sí que es sensible. Ese tema sí que es sensible. Y es muy sensible hoy por el feminismo rampante en el que estamos. Es muy sensible hoy. Es decir, les voy a poner el ejemplo, lo que Pablo les quiere comunicar. Usted se hace amiga de la joven, y una vez se hace amiga de la joven y ella abre su corazón, usted le dice: bueno, ¿y sabes cocinar? Hermana, la verdad no mucho, pero me encantaría aprender. Yo te puedo enseñar unas recetas muy ricas. Eso es bíblico. Eso es bíblico. Cuando Pablo dice a cuidar la casa, se refiere a todos los aspectos relacionados literalmente con la casa. Literal. Y eso no es machismo, hermanas. Porque es que no es un hombre el que le dice a la joven: aprenda a cocinar. No, no es un hombre. Es una mujer anciana que se lo enseña a la joven. No es el hombre. No es uno como hombre andando por ahí diciéndole a las muchachas: ya aprendieron a hacer frijoles. No, porque no es, eso sí no suena bien, incluso para uno como hombre, imponerle eso a una joven y decírselo, no. Pero a la mujer anciana, madura espiritualmente, a ella sí le corresponde. Y sentarse con la muchacha y decirle: ¿y quieres aprender? Yo hago unas pastas muy ricas, te las puedo enseñar a hacer. Y comparten, y mientras están en la cocina, hablan de la palabra del Señor, tienen un tiempo como mujeres, donde la mujer más joven abre el corazón y le cuenta cosas, y le dice: si viera mi niñez como fue de dura, fui abusada, y usted la escucha mientras preparan las pastas.
Ella aprende a hacer unas pastas muy ricas y tienen un tiempo de mujeres, donde usted conoce a esa joven y al final de las pastas oran juntas. Ese es un ambiente espiritual. No se están reuniendo para hablar de la novela y esas cosas, sino que eso es lo que el Pablo le está diciendo a las mujeres ancianas. Y ya después que usted le enseñó a hacer las pastas bien ricas, le pregunta: ¿y sabes planchar? Pues no me han enseñado. Yo te puedo enseñar. Yo tengo una fórmula para planchar súper rápida. Yo te enseño. Y ahí hay otra excusa para que se vean como mujeres, hablen de cosas espirituales mientras le ayudas y le enseñas a planchar. Hermanas, esto es importante. Esto es feminidad bíblica. Esto es lo que el feminismo no quiere escuchar. Y aquí no estamos sometiendo a ninguna mujer a hacer algo que no quiera. De eso no se trata. Estamos entre mujeres. Mire que aquí no hay hombres de por medio. Entre mujeres se están formando, se están enseñando, están aprendiendo. Es muy triste, y honestamente lo digo, es muy triste escuchar a las mujeres jóvenes decir: a mí no me gusta hacer nada de cocinar, a mí no me gusta tal cosa. Y uno se ríe, ¿no? Entre la jocosidad. Y uno en el fondo como pastor dice: ay, 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 donde se case el problema que va a tener. Porque uno entiende que va a tener un problema, eso no es un secreto, va a tener un problema. Y cuando un hombre es amoroso, él le tiene paciencia, y el hombre se mete a la cocina y el hombre aprende a cocinar. Pero ella no se va a sentir bien. Ella, cuando ve a su esposo metido en todos esos asuntos, ella no se va a sentir bien. Ella misma se va a frustrar, porque ella entiende por el Espíritu Santo que ella debería estar haciendo muchas de esas cosas, pero nunca quiso aprender, y lo peor, nadie le quiso enseñar. Entonces es triste escuchar a esas mujeres decir así. Ahora es muy bonito escuchar mujeres decir: no, a mí me encanta cocinar y quisiera cuando me case hacerle mi mejor plato a mi marido. Eso no la hace menos mujer. Eso es feminidad bíblica. ¿Qué tal usted, un hombre, que le diga a usted, un hombre: no, a mí no me gusta trabajar, salir a trabajar? ¿Cómo suena eso? Usted como mujer no va a decir: hombre, tranquilo, tranquilito, que el machismo fue el que le impuso a usted salir a trabajar, no se preocupe. Usted como mujer no piensa así. Usted dice: yo con ese no me caso. ¿Sí o no? O sea, es sentido común. Eso es sentido común, eso no es nada del otro mundo. Pero enséñele a las mujeres más jóvenes a hacer buenos platos, a hacer postres. Si a usted le gusta la repostería, qué bonito es decir: pastor, voy a hacer un taller de repostería, y me gustaría que las mujeres más jóvenes se inscriban en el taller. Quiero enseñarles a hacer postres. Y la hermana, del don que el Señor le ha dado, lo ofrece y educa a las mujeres más jóvenes de la iglesia, y aprenden a hacer sus postres, y regala el taller de repostería. De eso se trata. Esa es la vida en comunidad, es la vida cristiana, y en este propósito entre mujeres. Es eso. ¿Y qué tal la limpieza? La limpieza es importante, ¿verdad? Si ustedes me ven limpio en algo, gracias a mi esposa. Si me ven limpio, yo siempre he dicho: yo me aprendí a bañar cuando me casé. Me aprendí a bañar cuando me casé. Yo creí que me bañaba muy bien, pero cuando me casé dije: no pasé la prueba. Aprendí a bañarme cuando me casé. ¿Por qué? Mi esposa, muy observadora,
muy cuidadosa con el aseo de la casa, el aseo personal del esposo, tal cosa. Sí, eso es importante. Ahora, eso no significa que el esposo no pueda asear, no pueda hacer una comida, no tiene nada que ver. Pero hablando del rol específicamente, es lo que Pablo le dice a las mujeres ancianas que le enseñen a las mujeres más jóvenes. Sigamos. Entonces ya tenemos prudentes, o sea, buen juicio, puras, sexualmente hablando, ahí es donde se trata el tema de la pureza sexual entre mujeres, hacendosa, que tengan cuidado de la casa, buenas, eso significa mujeres de bien. Y repite lo que dijo en el versículo 3, o sea, mujeres misericordiosas, compasivas, ¿sí? Maestras del bien, repite el buenas obras. Las buenas obras en las mujeres son muy importantes. Por ejemplo, cuando en la iglesia está el ministerio de misericordia, es muy bonito que hayan mujeres ahí, porque es que la mujer tiene como una sensibilidad especial para los niños, para las mujeres. O sea, ellas identifican la necesidad. Dicen, esta familia necesita esto. Entonces, si las mujeres se involucran en la misericordia de la iglesia, van a prestar atención a los detalles que a los otros, los hombres, se nos van a pasar. Muy seguramente se nos van a pasar. Sujetas a sus maridos, esta sí que es buena. Sujetas a sus maridos. Bueno, este punto es muy duro. Y es muy duro para una mujer que su marido no es cristiano. Es muy duro. Es duro cuando el marido no es cristiano y es frustrante cuando lo es. ¿Sí? ¿Me entienden el punto? Es duro cuando el marido no es cristiano, porque Pablo aquí no dice, escuche esto mis hermanas y véanlo en su Biblia, mírenlo bien. Pablo no dice sujétense a sus maridos cristianos. Es al marido al que le tocó, sea cristiano o no. Claramente Pedro nos recuerda que si nos obligan a hacer algo en contra de la palabra del Señor, no lo puedo hacer, ¿verdad? Así se lo diga el marido. Pero si lo que él diga no atenta en contra de la autoridad de las Escrituras, la esposa debe sujetarse. Así sea el peor de todos los maridos. Ese es el punto. Dios la respalda. Finalmente Cristo se muestra como el verdadero marido en medio de esa aflicción, porque para esa mujer es una aflicción, pero recibirá recompensa. Si el hombre la maltrata físicamente, yo no sé ella qué está haciendo con él, porque a la luz de la Biblia el maltrato es repudio y eso hay que evaluarlo bien. Ojo con el ser, ¿cómo se dice, pastor? Masoquistas, sí, cuidado, la Biblia no avala eso. Y en la iglesia nuestra hemos sido muy claros con ese tema. Si un hombre está maltratando a su mujer, nosotros no le decimos a esa mujer aguanten los golpes, no, de ninguna manera, porque eso es atentar contra la vida y es violar el sexto mandamiento de la ley de Dios que dice no matarás. Entonces nosotros no decimos no, pues ni modo, le tocó dejarse maltratar, no, de ninguna manera. Ningún hombre puede maltratar a ninguna mujer. Habría que evaluar la violencia emocional, hay que evaluarla. ¿Cuál es el nivel de esa violencia y si amerita una separación temporal? Una separación temporal. Todo eso hay que evaluarlo. Todo eso hay que evaluarlo. O sea, el hecho de que Pablo diga que se sujeten no quiere decir que esté justificando la violencia, no, de ninguna manera. Pablo no justifica la violencia. Pero piense en un esposo incrédulo que quizá no es maltratador,
que da todo en la casa, es un hombre responsable, a usted no le hace falta nada. Además es un buen papá, sus hijos lo respetan. ¿Qué tiene que hacer usted? Sujetarse. Sujetarse. Y si no provee es un irresponsable. Imagínese usted, si no provee es un irresponsable, es peor. Sí, claro, no, es un impío total. Debe sujetarse en asuntos que él le mande si no es contrario a la escritura, ¿no? Ahora, si esa mujer está literalmente aguantando hambre, literalmente, eso es maltrato. Eso se considera maltrato. Y ahí aplica la misma norma, una separación temporal por su vida. O sea que esos son casos muy particulares que hay que evaluar uno por uno a la luz de la Biblia. Pero el principio general es que después de que usted se case, debe sujetarse. O sea, ese es el principio general. Ahora, yo le voy a decir algo en este principio. Miren esto. ¿A quién se le manda que se sujete? A la mujer, ¿sí o no? A ella se le manda que se sujete. ¿Y al hombre qué se le manda? Que la ame, ¿sí o no? Al hombre se le manda que la ame. Y a la mujer se le manda que se sujete y lo respete a él, ¿sí o no? Como a vaso frágil, que la ame. La palabra amor resume todo eso, que la ame. Listo, miren esto. Cuando un hombre le dice a la mujer, es que usted se tiene que sujetar. Pregunta, ¿quién le dice a la mujer que se sujete? ¿El esposo o Cristo? Noten que al hombre no le compete decirle a su esposa que se sujete. Eso no le compete al hombre. Si el hombre se lo quiere recordar, eso es otra cosa, que es lo que pasa regularmente. Pero al hombre no se le pide que le diga a su mujer que se sujete a él. A la que se le pide eso es a ella. Cristo se lo dice a ella. Pero note que del otro lado, Cristo le dice al esposo que la ame, no ella al esposo. O sea, ella no tiene por qué decirle al esposo, es que usted me tiene que amar. Tampoco funciona. Porque quien le dice eso a él es Cristo, no es la mujer. Cuando el reclamo aparece, es porque el matrimonio no anda bien. Eso es lo que hay detrás. Cuando el reclamo aparece, cuando el hombre le dice a su esposa, sujétese, hay algo que no anda bien en los dos. Y cuando ella le dice a él, ámeme, hay algo que no anda bien. Porque es que a ella no se le dice, dígale al marido que la ame, no. Y a él no se le dice, dígale a su esposa que se sujete. Eso no se le manda a decir con nadie. Cristo ya le dijo a la mujer y Cristo ya le dijo al marido. Exacto. No hay sujeción a la palabra. Ahora bien, cuando la mujer no entiende que es Cristo el que le dijo a su esposo que la ame, ella termina mendigando amor. Y mendigar amor es una muestra de total inseguridad en Cristo. A usted, mi hermana, no la define su marido, no la define ningún hombre, a usted la define Cristo. A usted la define Cristo. ¿Es muy bueno ser amada por el esposo? Claro que sí, maravilloso. Pero cuando ese esposo no la ama porque es inconverso o porque es un cristiano inmaduro en la fe, usted no tiene por qué mendigar amor. Usted tiene que orar por él, seguirle sirviendo y ser amada por Cristo.
y el amor de Cristo para usted debe ser suficiente. Si el Señor le da la dicha de cambiar ese hombre, gloria a Dios. Pero si nunca se la da, usted va a estar satisfecha en Cristo. Gloria a Dios también. Usted va a estar satisfecha en Cristo. Porque no queremos ver mujeres insatisfechas, conociendo al Señor, conociendo a Cristo, como si no tuvieran marido, si su marido es Cristo. Entonces, eso es triste. Pero las mujeres ancianas, maduras en la fe, esto que les estoy hablando, lo han entendido. Y cuando van a la joven que está teniendo un mal matrimonio, recién casada y las cosas no están funcionando como ella esperaba y cree que su esposo no la ama, la mujer más anciana se le acerca y le dice: no te preocupes, tranquila, tranquila. Y le da el consejo en amor y respeto, le da el consejo. Esto que estamos hablando, que las mujeres ancianas entienden mejor. Bien. La sujeción es voluntaria. Usted se sujeta a su esposo por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Porque si fuera por su esposo, ninguna esposa se sujetaría. Todos los esposos, por muy amorosos que puedan ser unos más que otros, todos los esposos no tenemos ningún mérito para que nuestra mujer se nos sujete. Ninguno. Ninguno. Por mucho que ella dice es que él es muy buen esposo, miente. Bueno es Dios. Hay esposos que por la gracia del Señor, con madurez espiritual, han dado buen ejemplo, se esfuerzan, luchan, sí, pero perfecto no hay. Y que uno diga, bueno, tampoco. Nos esforzamos, y me incluyo allí, nos esforzamos en tratar de obedecer al Señor y de ser lo mejor posible como esposos. Luchamos ahí. Cuando uno escucha a una mujer, a una esposa decir, no, él es maravilloso. Claro, pues le estás tapando una cantidad de cosas. Obviamente estás siendo respetuosa con la persona que te escucha, no vas a deshonrar el nombre de tu marido. Pero en la intimidad pasan muchas cosas, en la intimidad pasan muchas cosas. Desde una mirada que no gustó hacia otra mujer. ¿Y por qué la miró? Y yo lo vi. Desde una mirada. Pero obviamente la esposa, para guardarle la honra a su esposo, ella no lo va a decir. Si en general es un hombre responsable, que ama al Señor, que se esfuerza, ella no va a fijarse en esas cosas. Pero ella sí sabe que su corazón ha sido defraudado muchas veces. Muchas veces, ella sí lo sabe. En la casa hablamos, efectivamente. Así que esas esposas hacen lo que María hizo cuando el ángel se le apareció. Guardaba las cosas en el corazón. No estoy hablando de cosas escandalosas, porque lo que es escandaloso hay que denunciarlo. Estoy hablando de pecados regulares que de alguna u otra manera cometemos, que el Señor permite que cometamos para que el cónyuge no sea nuestro ídolo. Como un teólogo dijo alguna vez, cuanto más amo a Cristo, menos amo a mi esposa. Y eso sonó rarísimo. Sonó rarísimo. Y cuando se le dijo, explíquese, dijo, no, lo que quiero decir es que cuanto amo más a Cristo, menos idolatro a mi esposa. O sea que ahí la palabra amor tenía otro significado. Menos idolatro a mi esposa. Cuanto más amas a Cristo tú, querida hermana, menos idolatras a tu marido. Ese es el punto. O a uno mismo. Y el propósito final de todo esto, y aquí termina básicamente la exhortación, para que la palabra de Dios no sea blasfemada.
cambie la palabra, deshonrada. O sea que las mujeres ancianas y las mujeres jóvenes tienen una responsabilidad: honrar la palabra de Dios. Hay que honrarla. ¿Y cómo la honran? De esta manera. Miren, no hablamos de teólogas, aquí no hablamos de mujeres afanadas por un título de un seminario. Repito, la que quiera estudiar lo puede hacer. La que quiera invertir en un seminario, hágalo. En nuestro seminario tenemos muchísimas mujeres. En el instituto de nuestra iglesia tenemos muchísimas mujeres. Y serán siempre bienvenidas. Pero bíblicamente, expertas en maridología, en hijología. El doctorado de ustedes está ahí. Y yo escucho, si usted como mujer quiere hablar de la predestinación y del infralapsarianismo y el supralapsarianismo, y usted puede hacerlo, pero venga, aproveche más el tiempo hablando con las mujeres más jóvenes de asuntos que competen a la belleza de su verdadera feminidad. Es mejor. Sí. No le digo que no pueda hablar lo otro, pero invierta mejor su tiempo. Sí. Sí. No, y la mujer es responsable de que ese hogar sea un pedacito de cielo también. No solamente el hombre, son ambos. Ambos deben construir una familia que por lo menos en familia sea eso, un pedacito de cielo en la tierra. Pero los dos son los que deben contribuir a eso, son los dos. Y también esto le quita una carga a las mujeres de andar ahí, ¿cierto?, preocupadas por el liderazgo. Es que sí, tengo que ser líder, tengo que no sé qué, tengo que hacer esto y hermana, tranquila, no se preocupe por eso. Sea ejemplo a las mujeres más jóvenes y enséñeles su mejor receta, su mejor postre. No esté pensando siempre en asuntos netamente teológicos por acá, donde eso le corresponde es al pastor resolver, básicamente. Usted tome lo que el pastor le enseña y llévelo a la práctica, lo que más pueda. Lo que más pueda. A mí me pasó en una clase de consejería, y con esto ya doy el cierre, y es que la soteriología en Cristo es una bendición. Ya le doy un apunte sobre eso. Y estábamos en una clase de consejería y para mi sorpresa, la mayoría de las estudiantes eran jóvenes entre los 25 y 35 años. Y yo reconocí su valor, reconocí sus ganas, su pasión, su interés, pero al final me tocó decirles lo que ellas no querían oír. Y es, muchachas, valoro el que estén aprendiendo consejería, pero a la luz de Tito todavía no están preparadas para aconsejar a otras mujeres. Todavía no es el tiempo. Yo les doy una recomendación, les dije: busquen mujeres mayores en sus iglesias y aprendan de ellas. Hablen con sus pastores y manifiesten la preocupación que tienen de una consejería de mujer a mujer, para que el pastor iluminado por el Señor haga algo, una estrategia, algo. Pero no es el tiempo. Qué desilusionada tan tremenda. La pregunta que me hice al final fue: ¿y dónde estaban las hermanas mayores? ¿Dónde estaban?
¿Dónde están las hermanas de 50 años hacia adelante? ¿Por qué no fueron? ¿Dónde estaban? Y muchas de ellas estaban diciendo, eso es para jóvenes. No, es que la Biblia no dice eso, eso lo dice el mundo, pero la Biblia no dice eso. Entonces a estas jóvenes las animé a seguir estudiando, les dije, si siguen así, muy seguramente cuando tengan la edad van a ser excelentes consejeras. A las jóvenes. Pero es lo que la Biblia dice. Yo no puedo decirles, o sea, yo no les puedo decir, hermanas, algo que ustedes quieran escuchar. Yo les tengo que decir lo que ustedes necesitan escuchar, no lo que quieran escuchar, porque para eso, cierto, contratamos a un conferencista positivista. Mi hermana, adelante. Claro, claro. Principalmente a las hijas, obviamente, claro. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Claro, lo que pasa es que como no tengo jóvenes, pero sí, evidentemente. Ay, eso está muy bien. Habemos dos. Ajá. Los 5 hijos. Allá. Bueno, pero eso es un privilegio, realmente. Que los hijos lleguen vírgenes al matrimonio en este mundo tan caído es un privilegio. Amén. No, sí se puede, sí se puede. Muy bien. No, gracias. Hizo la tarea. Eso es. Por la gracia de Dios, por la gracia y la misericordia de Dios. Sí, claro. Sí se puede, no, sí se puede. Realmente tenemos al Espíritu Santo quien nos ayuda y nos capacita para eso. Y obviamente si estuviera pues con un grupo de jóvenes, pues les diría lo que Tito le dice, Pablo le dice a los jóvenes, obviamente que también hay una serie de requisitos muy interesantes, pero pues en este caso me dirigí a las mujeres. Lo que Pablo dice sobre las mujeres es importante. Y una reflexión sobre la soltería que me parece muy bonita. En la iglesia hemos hecho una reflexión un poquito crítica respecto a la soltería y es la siguiente. Si el Señor le permite a una mujer no casarse,
y llega a una edad de madurez, ancianidad, como lo dice Pablo, como pastores vamos adquiriendo una convicción de darle seguridad a esa mujer en su soltería al punto de decirle: ¿y para qué te vas a casar? Porque cuando Pablo le dijo a la iglesia y especialmente a los hombres que él quiere que se queden como él, Pablo tenía casi 60 años. Y a veces un texto como ese se pasa rápido. Pero a las mujeres que están llegando a una edad de 55 para arribita, los pastores le estamos diciendo muy concienzudamente: quédese solita, mi hermana, y sirva al Señor de todo su corazón. Lamentablemente, los casos que hemos vivido en la iglesia de mujeres mayores de 55 años, y no voy a generalizar porque sería una falacia, que se han casado, han sido desastrosos. Porque se casan con un hombre que tiene 60 o 65 años de caprichos y una mujer que tiene 55 a 60 años de caprichos, y eso es una locura, una bomba. Entonces, como pastores hemos sido muy directos. No prohibimos, no le decimos a la mujer soltera mayor: no se case, es una prohibición, aquí no la vamos a casar. No, ni más faltaba, eso es un tema voluntario y muy personal. Pero si nos preguntan como pastor: ¿usted qué me recomienda, pastor? Yo le digo: quédese así tranquilita y sirva al Señor de todo su corazón. Yo trabajo lo mismo, ya quédese así tranquilita y sirva al Señor. No se vaya a complicar la vida. Miren, yo trabajo y a los hombres se les dice lo mismo, pero es para una edad específica. Recuerda que los propósitos del matrimonio son muy claros, y uno de los propósitos del matrimonio es tener hijos. Ese es uno de los propósitos del matrimonio. O sea, hay que ser conscientes de eso. Uno, no es el único, uno de ellos. Entonces, si la persona adulta se quiere casar, se puede casar, pero yo no se lo recomiendo. No lo recomiendo. Como pastores decimos: cuidado. Miren, yo trabajo con mujeres de 55 años para arriba porque yo represento una corporación, que es la Corporación Provida en la ciudad de Medellín. Nosotros trabajamos y luchamos por rescatar la vida desde el vientre de la madre a mujeres que piensan abortar. Y el equipo de trabajo que tengo en la corporación son hermanas entre 55 a 65 años, y la directora de la corporación es una hermana soltera que tiene 58 años. Y todas estas conversaciones las hemos tenido, y yo he sido muy honesto con ellas y les he dicho: son mis ayudantes, o sea, las personas que me sirven de apoyo en el ministerio. Les digo: si se quieren casar, lo pueden hacer, o sea, son libres. Pero si me preguntan como pastor, yo les digo: Pablo también dijo que sirvan al Señor y se entreguen a la obra de Dios. Entonces yo también les digo eso. Y Cristo les sea suficiente. Cristo les sea suficiente. Descanse en Él. Entonces, doy el consejo, pero cada uno es responsable a nivel de su propia conciencia, ¿verdad? Es fatiga la carne. El matrimonio es fatiga la carne. Es decir, cuando los jóvenes se casan para cumplir un propósito divino. Porque uno no se casa porque sí. O sea, uno no se está casando porque sea moda o porque me veo más bonito casado. Uno se casa para cumplir propósitos divinos. Es por eso que cuando uno entrevista a un joven y le dice: ¿para qué te quieres casar? Y no me dicen que quieren tener hijos,
apague y vámonos. O sea, si a mí un joven me dice, pastor, yo me quiero casar para vivir rico, para pasear con él o con ella, y los hijos por ningún lado de la agenda, entonces ese matrimonio no está cumpliendo el propósito divino. Es diferente si se casan y el Señor no les da hijos, es diferente, pero el anhelo del corazón debe ser tener hijos, por lo menos un hijo, tener hijos, por lo menos. Esos son los propósitos del matrimonio, uno de los propósitos del matrimonio. Ahora, el otro propósito es la intimidad. Y el joven o la jovencita, bueno, están lidiando con ciertos asuntos, desafíos sexuales que deben entregar al Señor, y es mejor casarse y entregar esa intimidad a su esposo o a su esposa que pecar, obviamente, pero aún ahí el Espíritu Santo tiene el poder de darle a una persona el dominio propio en medio de la tentación. No podemos convertir el matrimonio simplemente en un escape, porque Pablo dijo, a no ser que se estén quemando. Recuerden que esas palabras que Pablo dijo tenían un contexto específico en la época. Pablo no está diciendo cualquiera que se siente tentado a la primera, cásese. Él no está diciendo eso. Él no es el propósito. Sí ayuda, obviamente. Entrego mi intimidad a mi esposa y así le soy fiel, soy virgen, no fornico, en fin, eso lo entendemos. Pero si no, no podemos pecar y excusarnos y decir, pues al fin y al cabo soy soltero, Señor, y tú me entiendes, ¿verdad? No, eso no funciona en el reino de Dios, porque el Espíritu Santo da poder para mantenernos castos. Ese es el asunto que hay que entender, ¿sí? No escucha a las demás hermanas. Gracias, pastor. Para los dos, ¿no? Porque los dos son mis pastores en este momento. En el caso de aquellas mujeres que tienen esposos inconversos o esposos que aún diciendo ser cristianos sabemos que no están en el camino correcto, ¿qué debe hacer una esposa que quiere venir a la iglesia y se le convierte en un problema el venir a la iglesia con su esposo? Su merced decía muy bien ahorita que ahí dice que debemos sujetarnos a nuestro esposo y no dice que tiene que ser cristiano para aquello. Es muy difícil para mis hermanas. Pero en una consejería, pastor, ¿cómo podemos animar a esas mujeres? Algo claro es que Él no te puede prohibir venir a la iglesia. Si lo hace, usted no tiene por qué sujetarse. Porque por encima de la directriz de su esposo está el mandato del Señor. ¿Que eso le va a traer consecuencias? Probablemente. Si las consecuencias se transforman en maltrato físico y todo lo demás, pues hay que huir de ahí. Hay que huir de ahí. Pero si no se convierte en maltrato físico, sino en indiferencia, lo encuentras enojado, bueno, creo que hay que tolerar eso. Eso hace parte del sufrimiento por obedecer primeramente al Señor y orar mucho por Él. Pero Él no te puede prohibir venir a la iglesia. O sea, una esposa no es piadosa cuando dice, soy tan piadosa, pastor, que no volví a la iglesia porque mi esposo no me deja. No, eso no es piedad. Piedad es obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Ahora, ¿qué hacen muchas mujeres? Y en la iglesia lo hemos visto. Acuerdan con el marido. Le dicen, bueno, mi hijo, usted sabe que este es mi tiempo del Señor, primeramente el Señor, voy para la iglesia, pero su almuercito no le va a faltar. Quédese tranquilo que yo le tengo su almuercito. Y el hombre espera tranquilo y uno las entiende, salen de la iglesia rapidito. Y uno no las detiene. ¿Por qué? Porque la está esperando el marido. Entonces uno no les va a decir ¿y por qué se va? No, hágale tranquila, atienda a su esposo, que eso es lo que el Señor manda, déle su almuerzo tranquilo, ya usted vino a la iglesia. Entonces eso, digamos, es una balanza que nos permite tomar decisiones sabias y no encender un fuego
donde no es necesario encenderlo. Y esa es la sabiduría que el Señor le da a las esposas. En la iglesia hay una hermana que el esposo es muy reacio al evangelio, demasiado. Entonces ella se sentó con él un día y le dijo: vea, mijo, yo lo amo a usted. Yo quiero pasar el resto de mi vida con usted y morir, pero yo amo al Señor Jesucristo. Entonces, hagamos un acuerdo. Permítame congregarme el día domingo y permítame ir al grupo de, no sé si era de damas o de, había un grupo entre semana. Permítame ir. Yo voy, obedezco al Señor y usted sabe que todo lo demás cuente conmigo. Yo estoy para usted. A usted no le va a hacer falta nada. Y esa hermana llega tempranito a la iglesia. El esposo la deja en el carro. Ella se baja. Y ya cuando estoy dando la benedicción final, ella está en la puerta, porque el esposo está al frente en el carro. Terminamos, hace así y se sube a la camioneta. ¿Hay que juzgar a esa hermana? No. Antes está haciendo las cosas de tal manera que no ha perdido el privilegio voluntario de servir al Señor. ¿Tiene límites? Sí, tiene límites. Claro, porque ya ella no va a poder estar en la iglesia para todo. El pastor dice el lunes, no va a poder ir el lunes. Los del jueves, no va a poder ir el jueves porque tiene un esposo. Pero aún así no se está cohibiendo de obedecer al Señor, por lo menos en el congregarse, que es lo que el Señor manda realmente. No sé, pastor, si quieras agregar algo más. Que la importancia es que la esposa no deje de cumplir sus responsabilidades en el hogar. Que el esposo inconverso vea que es una esposa hacendosa y que aunque va a la iglesia no lo desatiende, entonces él se va a sentir complacido. Entonces, hasta la conducta, dice 1 Corintios 7, por si quizá, ¿no? El hombre inconverso saca a la mujer, claro, pero ahí hay una fe débil. Ahí la mujer, la esposa tiene una fe débil porque o no es creyente, exactamente, cualquiera de las dos, sí, eso es. Ahora, yo les digo una cosa, esto lo hablamos en el ámbito femenino, pero en el ámbito masculino es complejo, cuando ella es inconversa. Miren, hermanas, yo les voy a decir una cosa, para darle la palabra a la hermana. La mujer, a pesar de que el esposo es inconverso, la mujer tiene una capacidad de servir, una capacidad como de superarse en el Señor que el hombre no tiene cuando la mujer es inconversa. O sea, cuando la mujer es inconversa, el hombre es muy triste ver a los hombres. O sea, cuando llegan a la oficina derrumbados, o sea, es una cosa tremenda, una fe sumamente débil, porque ella no va con él, porque ella se le opone al evangelio. Y limitadísimo para servir en la iglesia, limitadísimo. Pastor, no cuente conmigo. Pastor, mire que mi esposa, pastor, o sea, una cosa impresionante. Y es una problemática del otro lado que es bien desafiante. Adán comió del fruto porque quien lo influenció fue la mujer. Esa influencia permanece hasta el final de los días. La hermana de azulito quiere decir algo. Cuando el esposo es católico, de esos y uno es cristiano, y para que haya entonces voy a la iglesia de 8 a 10 y luego el esposo vamos a la iglesia de 12 a 1. ¿Ah? ¿Qué debe hacer la esposa? Mira, mi hermana, eso es muy respetable en el área matrimonial, lo que los esposos decidan o no hacer. Uno como pastor pues tiene mucho cuidado de meterse
en la casa y en la intimidad. Pero, yo creo, mi hermana, que hay cosas que no son negociables y que cuando se torna como un juego, es decir, yo te acompaño si tú me acompañas, suele ser muy peligroso. Porque usted puede empezar diciéndole sí, pero usted no sabe el alcance de lo que hay en el corazón de ese hombre inconverso, hasta dónde la puede arrastrar con el juego de que si tú vas conmigo, yo te acompaño. Puede empezar con un ir a la iglesia católico romana y una misita que pareciera no tener nada, pero de la misa se puede ir hacia otro lado y ya no es la misa, sino que ella le va a decir: y acompáñeme a tomar, gracias, estos traguitos y yo voy el domingo a la iglesia. Y usted empieza a ceder una rumbita, y usted empieza a ceder: el domingo voy a la iglesia. Entonces yo como pastor no me meto en la intimidad del matrimonio, pero sí puedo decir: cuidado con esas negociaciones y esos juegos de vas conmigo y yo voy contigo, porque eso es muy peligroso. Ahí usted como esposa, exacto. Sí, señor, así es. Sí, efectivamente ahí usted como esposa no está de acuerdo, pero no va a poder hacer nada. O sea, si esa fue una decisión tomada, al niño lo van a bautizar, lo que usted es que no va a participar. O sea, usted no va a mostrar agrado por eso. Pero al final al cabo no va a poder hacer mucho porque toca tolerarlo. Miren, hay cosas en el mundo, y les enseño este principio. Hay cosas del mundo que debemos aprender a tolerar, aunque no estemos de acuerdo, por el solo hecho de que estamos en el mundo. Hay cosas del mundo que tenemos que aprender a rechazar, y hay cosas del mundo que podemos tomar para el reino de Dios. Y eso es lo que hay que discernir: lo que puedo tomar, lo que tengo que rechazar y lo que en últimas me toca tolerar. Por ejemplo, el vecino ruidoso que toma cada fin de semana. ¿Qué puede hacer usted? Taparse los oídos, orar por el vecino y aprenderlo a tolerar, llamar a la policía si viene. Si no viene, no, la bailadita no, esa sí no se puede, esa ahí no se puede. No, aprender a tolerar, eso es todo. Ya, ¿qué más se puede hacer? Porque usted no va a ir a tumbarle la puerta al vecino. O sea, usted no puede reaccionar con justicia propia. O sea, hay que tolerar. Entonces, esos tres principios son muy importantes. Tener paciencia. Hay cosas que vamos a rechazar, hay cosas que podemos tomar, pero hay cosas que debemos aprender a tolerar. Y eso es para todas las áreas de la vida. Sí, total. Si hay más preguntas, oramos entonces. Bueno. Ustedes hablan muy bueno, pero el tiempo, ¿cierto?, es limitado. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la vida de mis hermanas. Gracias porque nos has permitido compartir tu palabra, entender lo que Pablo le mandó a Timoteo, a Tito, acerca de las ancianas, mujeres mayores, mujeres que tienen madurez espiritual, mujeres que han sido ejemplo, que saben dar un consejo respecto a la familia, a los esposos, a los hijos, que están modelando piedad, mujeres que tienen capacidad para influenciar la vida de las jóvenes y no al revés,
que tienen conocimiento bíblico, que se preocupan por la pureza sexual de las jóvenes, que luchan y batallan por los principios y valores cristianos que deben definir nuestra juventud. Señor, gracias por ellas. Te ruego que las llenes de tu Espíritu Santo, que le des sabiduría e inteligencia espiritual para que puedan desarrollar el rol que tú las has llamado a hacer y así juntas servir al Señor. A las mujeres más jóvenes, a entender que están en un proceso de formación, que a medida que se casan, tienen hijos, el Señor las va formando y ya llegará el día en que serán ancianas, mujeres maduras, que pueden enseñar también a otras, pero cada una en el proceso donde tú las has puesto. Glorifícate, Señor, guárdalas de todo mal y peligro, guárdalas del hombre malo y que puedan ser luz en medio de las tinieblas. En el nombre de Jesús, amén y amén.